Comunidad y Familia de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de Rosa Mística, desde la calle 54 y 23 en la ciudad de La Plata. Acá estamos como todos los viernes, 16:30, para compartir con la profesora María Virginia Di Pietro en la conducción y en los comentarios y operación técnica, Joaquín Schiavina, que soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, querida comunidad, queridos oyentes. Y bueno, hoy con mucho placer, si son gustosos, vamos a recorrer 2 cantos de la Divina Comedia. Claro, continuación del programa anterior. Exactamente. En el programa anterior habíamos visto el canto primero del infierno y habíamos hablado un poquitito del pensamiento medieval. Así es. Cómo concebía el hombre medieval la vida, la muerte, el amor. Habíamos hablado del homo viator, el hombre peregrino, que recorre esta vida hasta llegar a la verdadera vida, que es la vida con Dios. Claro, la vida eterna. Y la vida eterna, claro. Y así lo unimos o lo asociamos con Dante, quien es personaje de la Divina Comedia, que se incluye como personaje de la Divina Comedia, y como peregrino vivo que visita los 3 mundos de ultratumba: el infierno, el purgatorio y al final la vida eterna, el paraíso. El paraíso, sí. Bueno, y entonces habíamos visto cómo Dante se había introducido en una selva oscura, que no sabía bien cómo había llegado a ese lugar, y donde se encuentra con 3 fieras que alegóricamente simbolizan la lujuria, la soberbia y la avaricia. Ahí está, que son la onza, el león y la loba. Y bueno, y de ahí lo saca victorioso alguien que se le aparece y que lo auxilia. Y esa persona o ese ser es el alma de Virgilio, el poeta latino del siglo I. A quien Dante lo admiraba mucho. Sí, y había tenido su poesía, la poesía dantesca había tenido influencia de este poeta latino. Era su fan, digamos. Era su fan, sí. Con palabras de hoy. Muy bien, entonces lo habíamos dejado con el inicio del viaje. Dice, yo te voy a mostrar otro lugar, un lugar eterno. Y él dice, bueno, entonces iniciemos nuestro viaje. Porque había llegado al final de la selva y estaba temeroso todavía por esas 3 fieras y no sabía qué hacer, ascendía y retrocedía, hasta que Virgilio lo anima a seguir el viaje, el peregrino. Exactamente, y en esa misma situación hay una frase de Dante que dice, y estas bestias lo empujaban hacia donde el sol calla, claro, hacia la oscuridad. La oscuridad. Que es simbólica también, porque la luz simboliza el intelecto, la razón, la gracia de Dios. En cambio, la oscuridad simboliza todo el pecado, la ignorancia. Lo que es muy interesante es ver cómo lo dice, porque cuando dice donde el sol calla, eso en literatura se llama sinestesia. Ajá. Que es el entrecruzamiento de 2 imágenes. El sol, que es luz, y que calla con la oscuridad. Y la auditiva, ¿no? Claro. O sea, el sol se ve, pero lo hace anímicamente a través de una personificación, ¿no? Donde el sol calla, pero está uniendo lo auditivo con lo visual. Claro. Esto es algo nuevo, novedoso, porque no se utilizaba en la Edad Media.
Totalmente novedoso. Tiene un lenguaje, un estilo moderno para la época, ¿no? Claro. Donde el sol calla. Bueno, y vamos al canto 2. Vamos al canto. Comenzamos entonces. Quiero recordarles que este texto que estamos leyendo es en realidad una traducción de la comedia dantesca que está en italiano. En italiano, original. Y la traducción que más me gusta, hay otras, por ejemplo la de Crespo es muy buena, es un español Crespo, pero yo me quedo con la de Ángel Batisteza, que fue profesor y académico de la Academia de Letras acá en Argentina. Ah, claro. Ángel Batisteza. Estamos leyendo esa traducción. ¿Empezamos? Adelante, adelante. Otra cosa importante para recordar. El viaje se inicia en el jubileo del año 300 y en el Viernes Santo. Por eso, cuando él empieza diciendo, en el medio del camino de mi vida, de nuestra vida, nel mezzo del camino di nostra vita, es porque él tiene 35 años. Y en esa época, en la edad promedio era de 70. Claro. 35 años es la mitad de la vida, por eso en el medio del camino de la vida. Ahí también se ve el peregrinar. Sí, sí, sí. ¿No? En el mezzo del camino di nostra vita. Dante nace en 1265. Claro, y sea ya en esa época tenían 70 años de expectativa de vida. Sí, él no llegó. Él no llegó. Muere en 1321. Claro. Casi, pero no sí. llegó a los 70. Pero es interesante ver cómo se ubica a los 35 años iniciando este viaje en una fecha muy importante para todo cristiano, una época de mucha gracia, que es la Semana Santa. Claro. Muy bien. Este segundo canto va a ocurrir también en la noche del 8 de abril. Bien. El día se alejaba y la penumbra descargaba a los seres en la tierra de todas sus fatigas, y yo solo me preparaba a sostener la guerra de ese camino y del piadoso trance que trazará la mente que no yerra. Esa guerra a la que se refiere son las pruebas y las dificultades que va a tener que afrontar en este viaje de ultratumba. Claro. Y escuchen ahora la influencia del mundo clásico. Toda la obra va a tener referencias al mundo clásico, griego y latino, porque la Edad Media conserva todos los textos filosóficos y culturales y literarios de la Edad Media, de Grecia y de Roma. Claro. ¿Sí? Fue un gran conservador, ¿sí? Cuando los copistas en los conventos se dedicaban a copiar textos clásicos, era una forma de conservar, porque no existía la imprenta. La imprenta todavía, claro. Gracias a esos copistas que pasaron toda su vida copiando a Aristóteles, a Platón, a los presocráticos, a los poetas, grandes poetas, Homero, ¿sí? El mismo Virgilio. Bueno, desde la época de los profetas, que también... Claro, se dedicaban su vida a copiar. Sí. Bueno, y acá en este terceto que vamos a leer ahora se ve esa influencia. Dice: oh musas, oh alto ingenio, dadme ayuda. Oh mente que escribiste lo que he visto, aquí ha de mostrarse tu nobleza. La invocación a las musas es propia de toda obra épica griega. Si nosotros vemos el inicio de la Odisea de Homero, empieza diciendo: háblame musa de aquel varón de multiforme ingenio,
que se refiere a Ulises, Claro. también llamado Odiseo. Esa invocación a las musas es propia de la cultura clásica. Y Dante lo retoma Claro. y le pide a las musas que lo ayuden a contar todo de buena manera, de manera correcta, de la Claro. mejor manera posible. Sí, sí. Si nos vamos más acá, y perdonen la digresión, pero hay una de las teorías que analiza el Martín Fierro de Hernández, Sí. también hace referencia a la importancia de la influencia épica, porque Sí. dice, pido a los santos del cielo Claro, que sí, añuden sí. mi pensamiento, ¿sí? Sí, sí. O sea que hay una invocación para que la narración salga bien. Claro, Sí. La Bueno. Odisea, el libro que hemos hecho en este programa. Sí, hemos visto Sí. pasajes de la Odisea, ¿no? La Odisea, sí, sí. Bueno, yo comencé, poeta que me guías. Ahora imaginémonos la situación. Virgilio está junto a Dante y empiezan a caminar. Y en ese momento Dante le habla a su maestro, le habla a Virgilio. Poeta que me guías, mira si mi entereza tiene fuerzas antes que al alto paso tú me fíes. Tú dices que de Silvio, el mismo padre, aún corruptible, a la inmortal morada pasó, y que ello fue sensiblemente. Silvio es el hijo de Eneas. Lo que hace Dante es interrumpir en el caminar a Virgilio y decir, momento, fíjate si yo soy lo suficientemente fuerte como para emprender este viaje. Claro. Porque Eneas, y le dice Eneas porque Virgilio es el autor de la Eneida, Claro. ¿no? Le dice el hijo de Eneas, dice, ahora dices que de Silvio el mismo padre, aún corruptible, porque Eneas bajó al ínferos, bajó al infierno, bajó al mundo de los muertos, cuando era aún corruptible, o sea, cuando estaba vivo. Vivo, claro, siendo vivo. Pero Eneas, era un héroe. Claro. No era Dante. Dice, yo no sé si tengo la fuerza de Eneas para viajar al infierno. ¿No? Sí, empieza a dudar, empieza a tener ciertos temores, ¿no? Claro. Dice, le dicen, vas a visitar el infierno, el purgatorio y el paraíso, y de pronto toma conciencia Claro. de la envergadura del viaje. De la aventura. Bueno, y entonces sigue explicándole él a Virgilio. Mas, si el que a todo mal es adversario, le fue amable, pensando el gran efecto que vendría de él y cómo él era, ello no extraña a un hombre inteligente, porque del alma Roma y de su ímpetu por padre fue elegido en el Empirio, la cual y el cual, para decir lo cierto, fueron fundados en el sitio santo, sede del sucesor del Magno Pedro, porque Eneas escapa de Troya, llega a Roma, y el descendiente de Eneas es el fundador de Roma. Entonces, al llegar, al ser descendiente, el fundador de Roma, que es Rómulo, quiere decir que la ida a los infiernos era lógica, porque Dios le permitió ir a los infiernos para poder ser lo suficientemente fuerte y valoroso para llevar a cabo semejante tarea. Pero él no, él es un poeta nada más, Dante, ¿no? En esa andanza por ti celebrada, porque Virgilio canta la historia de Eneas. Claro.
En esa andanza por ti celebrada, él supo cosas que el origen fueron de su triunfo y del manto pontificio. O sea, Roma va a ser más adelante sede del Papa, claro, sede de la Iglesia. Y Dios le permitió a Eneas visitar el infierno porque ahí se enteró de ciertas cosas que después le sirvieron para el triunfo, claro, de la fundación a su descendiente. El vaso de elección ascendió luego. Acá se refiere a otro que descendió al mundo de los muertos, que fue San Pablo. Lo llama vaso de elección. En una nota al pie, Batisteza nos cuenta que el propio apóstol de los gentiles alcanza a manifestar que en una de sus etapas terrenales fue arrebatado en éxtasis hasta el tercer cielo. Esto lo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Esto quiere decir... Y eso determina la conversión de San Pablo, bueno, en ese momento. No me acuerdo de eso. Claro. Bueno, la cuestión es que San Pablo también visitó el mundo de los infiernos. Claro. En cambio, él no es ni San Pablo ni Eneas. Es un poeta, como es dice, claro. Simplemente. Pero yo, dice Dante, pero yo, ¿por qué iré? ¿Quién lo permite? No soy Eneas, ni tampoco Pablo, ni otros ni yo me creen digno de ello. Por eso, si he de seguirte, si a seguirte me decido, temo que tal andanza sea locura. Eres sabio, comprende lo que digo. O sea, me parece una locura iniciar un viaje de tal envergadura porque yo no tengo las agallas para hacerlo. Claro, ¿cómo duda él? Y acá viene una comparación de Dante. Y como quien desquiere lo que quiso y con nuevo pensar cambia el propósito, así que al comenzar ya deja todo, tal hice yo en esa cuenta oscura, pues pensando abandoné la empresa que en su comienzo fue tan presurosa. O sea, ellos cuando Virgilio le ofrece huir de las bestias, de la selva oscura, iniciar este camino por los mundos de ultratumba, él acepta, gustoso. Sí, sí. Pero después cambia de idea. Claro, le viene el temor, la pavura. Y ahora le contesta Virgilio, pero Virgilio... Lo reta, seguro. Sí, tal cual. Dice entonces Virgilio, si bien he comprendido tu palabra, respondió del magnánimo la sombra, tu alma de vil miedo está ofendida. El que a veces estorba tanto al hombre que de honrosas empresas lo retrae, cual fiera si ve mal cuando oscurece. O sea, le está diciendo que es un cobarde. Que es cobarde, claro. De vil miedo estás invadido, ¿no? De un miedo vil, un miedo miserable. Claro. O sea, no le anda con vueltas. Sí, de una no. Y además, hay otra cuestión que en cada verso está inmersa la sombra de esta cuestión, en cada verso dantesco, y es el dolor que siente Dante por su exilio. Él fue condenado a no pisar nunca más Florencia y por cuestiones políticas internas. Le daban dos opciones en esa época, o se exilaba o lo mataban. Sí, exactamente, sí, le pasaba eso a Dante. Claro. Dante tenía dos condenas a muerte, una por decapitación y otra por hoguera. O sea, claro, no le quedaba más remedio que huir de Florencia. Claro. Y eso le provoca a él versos que
emanan su dolor. Claro. Le provoca un profundo dolor, ¿no? Que llora ese dolor en cada uno de los versos de la comedia. Es que debe haber sido así en la vida real de él. En esa para época, copiarlo. claro, en esa época había güelfos, había gibelinos. Claro. Los gibelinos eran los que no aceptaban el gobierno papal. El gobierno papal, claro. Y Y los los- güelfos tenían dos raíces, una que sí, que a media, y otro que no. Exactamente, Claro. uno que aceptaba solamente el gobierno papal y otra que aceptaba las dos, el gobierno papal y el gobierno del No emperador. papal, claro. ¿Qué pasa? Cuando él sale de Florencia por un encargo para ir a hablar con el Papa, cuando vuelve ya no lo dejan entrar. Claro. Y va viviendo en distintos lugares, Sí, sí, sí. con distintos protectores. De hecho, cuando muere en Ravenna. Su cuerpo descansa en un convento franciscano en Ravenna. No pudo volver directamente. Claro. Y la comuna de Florencia pide su cuerpo y los de Ravenna le dicen, si lo echaron en vida, ¿por qué vamos a Claro, darles el con cuerpo? toda razón, sí, sí. Entonces, en Florencia hay un monumento a Dante, pero no están sus restos. Pero no están sus restos. Perdonen que nos fuimos de tema, pero Es valía cultura, la pena. es cultura, sí, vale. ¿Por qué hablamos de estos güelfos, estas peleas internas terribles entre güelfos y gibelinos? Porque aquí, en estos versos, se desprende su pensamiento, ¿no? Cómo el vil miedo impide a grandes hombres hacer Sí. sus empresas. Sí, sí, sí. Y se quedan a mitad de camino, como le está pasando a Dante en este viaje. Sí. Por eso Virgilio le dice, el miedo, ¿no? Está hablando del miedo, el que a veces estorba tanto al hombre que de honrosas empresas lo retrae. O sea, grandes hombres con grandes acciones heroicas no las realizan por miedo. Por miedo, por temor, sí. Y hay una referencia a su estadía en Florencia también, ¿no? A su Sí, sí, vida en sí. Florencia. Es muy cierto esa reflexión. Sí, es cierto. Bueno, sigue diciendo Virgilio, porque te apartes del temor que tienes, te diré por qué vine y qué sentí cuando empecé de ti a compadecerme. Ahora le dice, yo te voy a contar por qué te vine a auxiliar. Se compadeció, ahí Sí, dice. pero por qué razón salió de su círculo, porque él está en el limbo, en el infierno, Sí, por qué salió de ahí y lo vino a ayudar a Dante. claro. Y relata lo siguiente. Yo me encontraba entre los suspensos y mujer me llamó, beata y bella, a la cual requerí que me mandase. La mujer que lo llama es Beatriz. Va a ser la Beatrice, Por la eso, musa de y él. dice beata y bella. Beatus en latín quiere decir feliz, Feliz. porque Beatrice está en el cielo. Claro, ya fallecido. Beata y bella. Dice, lucían más sus ojos que la estrella. Y comenzó a decirme suave y llana, con angélica voz en su lenguaje, oh tú, alma cortés y mantuana, de quien la fama en el mundo dura y durará cuanto su movimiento, mi amigo, pero no de la aventura. En la desierta playa está impedido en el camino y de pavor se vuelve. Y como temo que se encuentre ya extraviado, que yo haya estado lenta en su socorro, según allá en el cielo he oído. Vamos ahora a desgranar estos versos, ¿no? Va Beatrice, se le presenta beata y bella, una mujer beata y bella, y que sus ojos lucían Más que las estrellas, porque en el mundo estignovista de Dante, la mirada es el vehículo del alma.
Entonces, el alma bella de Beatrice se manifiesta a través de la mirada. Por eso lucían más que las estrellas. Brillaban más que las estrellas. Y comenzó a decirme suave y llana, con angélica voz en su lenguaje. También esta es una característica de la mujer stilnovista. La mujer ángel, la mujer totalmente espiritualizada. Por eso tiene una angélica voz. ¿Sí? Sí. Es la mujer espiritualizada. Se ama la belleza espiritual de Beatrice, ¿no? Oh tu alma cortés y mantuana, porque Virgilio nació en Mantua, ¿se acuerdan? Claro. De quien la fama en el mundo dura, porque Virgilio hasta el día de hoy se lee. Claro. O sea, Virgilio duró, la fama de Virgilio duró hasta el día de hoy. Y hasta esa y durará cuanto su movimiento, mi amigo, y acá dice, por favor, ayuda a mi amigo que está perdido, ¿no? Claro. Mi amigo, no de la aventura, porque no está pasando un destino positivo, un destino bueno, no es de la aventura, porque no está en el cielo como ella, claro, sino que está sufriendo en la tierra. Por eso mi amigo, no de la aventura, porque no está en el paraíso. Está en el paraíso con ella. En la desierta playa está impedido en el camino y de pavor se vuelve. Y temo que se encuentre ya extraviado, que ya yo haya estado lenta en su socorro. ¿Sí? O sea, teme que esté extraviado y teme que ella esté tardando en socorrerlo. Claro. Acá está de nuevo otro concepto de la escuela stilnovista. Ya dijimos la mujer angelical, dijimos el tema de la mirada espiritual, sí, luce más hermosas que las estrellas, y también la mujer como vehículo hacia el salvífico, claro, hacia el Señor. Beatriz sí. interviene y le pide a Virgilio que salga de su círculo y que vaya a socorrer a su amigo, porque está en peligro. Está en peligro. Y lo quiere llevar al paraíso. Claro, lo quiere sacar del pecado, quiere sacar del momento terrible que está pasando. Muévete pues, habla Beatrice, ¿no? Muévete pues, y con palabra ornada, porque Virgilio es poeta, con palabra adornada, claro, con palabras bellas, con palabra ornada y con las que conviene a su resguardo, ayúdalo y que yo quede consolada. O sea, ayúdalo y yo estaré tranquila. Claro. Yo soy Beatriz, la que hago que tú vayas. Vengo de un sitio al que tornar deseo. Amor movió mis pasos y hace que hable. O sea, yo vengo, dice Beatriz, yo soy Beatriz, la que hago que tú vayas. Vengo de un sitio al que tornar deseo, porque ella está en el cielo. En el cielo. Quiere volver al cielo. Ah. Por eso quiere volver al cielo, bajó del cielo. Solamente para salvarlo al Dante. Nada más. Amor movió mis pasos y hace que hable. Esta es otra característica de stilnovista. El amor como una fuerza poderosa que mueve al hombre a actuar. Fuerza poderosa que lleva al hombre a elevarse espiritualmente, claro, ¿no? A ennoblecer su corazón. Cuando me encuentre ante el Señor mío, o sea, cuando yo torne al paraíso y esté en presencia de nuestro Señor, sí, por ti, por Virgilio, por ti, le elevaré loa frecuente. O sea, pediré por ti cuando esté frente a Dios. Claro. Él cayó entonces. Luego comencé. Oh, tú mujer virtuosa, por la cual la humana especie excede cuanto cierta en este cielo en sus círculos menores.
Tanto me agrada lo que tú me mandas, que ya el obedecer creo sea tarde. Tan solo hasta me abras tu deseo. Mas dime la razón por qué no temes descender acá abajo en este centro, desde el lugar al que tornar aspiras. O sea, Virgilio le dice, bueno, sí, claro que sí, voy a realizar tu deseo. Pero dime, ¿cómo bajas desde el paraíso hasta aquí? Claro. ¿No? Y Beatrice le contesta, pues que quieres saber, ahondando tanto, te diré brevemente, respondióme, porque no temo aquí ir tan adentro. Solo se han de temer aquellas cosas que pueden causar mal a otras personas, no las demás, porque no son temibles. Por merced, Dios me ha hecho de tal modo que esta miseria vuestra no me toca. O sea, aunque esté en el infierno, ella no sufre porque... Está inmune al mal y a la tentación. O sea, el cuerpo glorificado o la acción salvífica de Dios en el alma salvada hace que no toque, no le atormente estar en el infierno un ratito hasta hablar con... Ni tener los miedos, claro. Por merced Dios me ha hecho de tal modo que esa miseria vuestra no me toca, ni me asalta la llama de este incendio, porque están en el infierno. En el infierno. Gentil dama, en el cielo se ha apiadado de este impedimento al que te mando, tanto que el alto juicio ha quebrantado. La gentil dama a la que se refiere Beatrice es la Virgen. La Virgen María. O sea, la Virgen, que es también nuestra intercesora, ¿no? También ha intercedido por Dante. En este caso, claro. Ella, la Virgen, llamó a Lucía a su mandato y le dijo, el que te es fiel ya necesita de ti y yo a ti te lo encomiendo. El que te es fiel, porque Dante en su juventud había tenido serios problemas de vista. Y Santa Lucía es la patrona de la vista. Claro. Santa Lucía es una devoción, la devoción a Santa Lucía está muy arraigada en la cultura italiana. Claro. Y Dante participaba de esta devoción. Por eso dice el que te fue fiel. Claro, porque era devoto de ella, para que también colabore en la salvación del Dante. Tal cual. Entonces, Beatrice es llamada por la Virgen. Por la Virgen. Y la Virgen llama primero a Santa Lucía, después la llama Raquel, que es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Sí. Es una de las hijas de Jacob. Claro. Y después ambas le piden a Beatrice que vaya a ayudar a Dante. Y Beatrice a Virgilio. Aquí explica la crítica que Lucía, Santa Lucía, simboliza la gracia iluminante y que Raquel simboliza la vida contemplativa. O sea, todos están colaborando con el auxilio del poeta. Claro. Dijo, Beatriz, de Dios loanza cierta, ¿por qué no ayudas al que te amó tanto, que abandonó por ti la turba ignara? ¿No oyes la congoja de su llanto? ¿No ves cómo la muerte lo combate en el torrente que va hasta el mar supera? Jamás hubo persona tan dispuesta para reencontrar su pro y huir su daño, como yo tras oír estas palabras. Descendí pues de mi escabel beatífico, toda confiada en tu lenguaje honesto, que te da honor y a cuantos lo han oído. O sea, la Virgen pide a Santa Lucía, pide a Raquel y le van a decir a Beatrice que salga para auxiliar a su amado, a su... Claro. Es un amor absolutamente espiritualizado. Sí, totalmente idealizado. Sí, totalmente.
es espiritual. Y de hecho, Dante estuvo casado, bien casado, con 4 hijos. O sea, después, ¿no? Sí, Beatrice sí. muere muy jovencita. Claro. El día que nuestros oyentes pasen por Florencia, si van a visitar la casa de Dante, es increíble. A 100 metros hay una Sí. iglesia muy antigua donde está enterrada Beatrice Portinari. Se puede visitar la tumba de Beatrice. Beatrice murió muy jovencita. Qué bárbaro. En una época la crítica puso en duda si era Beatrice Portinari o si se refería a otra. Sí, pero lo más probable es que en esa época Pero sí, es lo porque más probable. es lo más probable, claro. Y además porque Beatrice viene de Beatus. O sea, también el nombre ayuda a pensar en la beatitud y Claro. en la salvación. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. Luego que hubo razonado esto, volvió hacia mí los ojos lagrimosos e hizo que viniese más ligero. El que ahora retoma ya contó cómo había sido. ¿Quién lo había llamado? Claro, A Virgilio. y le contó a Dante lo que le contó a él Beatrice. Beatrice. Y después volvió sus ojos lagrimosos porque Beatrice estaba llorando pensando en Dante en peligro, Claro. ¿no? Por eso dice luego... Todo eso para reforzar el carácter de Dante, que se anime a dar el paso. Exactamente, que le digo, Claro. mirá, hay un montón de gente que está pidiendo por vos. Claro. ¿Cómo que no vas a hacer el viaje? Claro, ¿No? porque dudaba él. Luego que hubo, leo de nuevo el verso, luego que hubo razonado esto, volvió hacia mí, Beatrice, ¿no? Los ojos lagrimosos y hizo que viniese más ligero. O sea, sus ojos lagrimosos lo enternecieron a Virgilio y por eso vino en auxilio de Dante más rápido. Y viene a ti, según ella lo quiso. Te libré de la fiera que impedía tu corto andar al monte deleitoso. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué tanto temor tu pecho alienta? ¿Por qué, ardimiento, tu franqueza muestras? Puesto que tienes 3 mujeres santas que en la corte del cielo te tutelan y que tal bien mi habla te promete. Cual florecillas que nocturna helada cerró y dobló, si el sol las ilumina se yerguen bien abiertas en su talle, así hice yo con mi ánimo abatido. Y cuando buen ardor me colmó el pecho, que comencé a decir como hombre franco. O sea, hay una comparación de nuevo de Dante que después de la explicación de Virgilio y de cómo Beatrice es la promotora junto con la Virgen, junto con Santa Lucía y Raquel, que por eso Virgilio está con él, entonces así como las florecitas se marchitan a la noche y abren sus pétalos rozagantes en el sol, a la mañana, con el sol de la mañana, de la misma manera él, que estaba todo marchito y temeroso, ahora recuperó toda la energía. Claro, que le había pedido a Virgilio que le dijera a ver por qué pensaba que iba a ser exitosa. Claro, ahora dice, ahora sí quiero ir, ¿no? Claro. Piadosa aquella que me dio socorro y cortés tú que presto obedeciste las veraces palabras que te dijo. En el pecho me has puesto tal deseo al venir hacia mí con tus palabras que a mi primer propósito he tornado. Vamos pues, sin querer ambos tenemos tu guía, tu Señor y tu Maestro. Así le dije, y cuando abrió la marcha, entré por el camino alto y silvestre. Y así termina este primer canto. ¿Te parece que hacemos una pausa? Hacemos una pausa y seguimos con el otro.
Bueno, dejamos con el nuevo ímpetu a Dante iniciando este viaje. Y ahora están los dos parados frente a las puertas del infierno. Y en las puertas del infierno hay un letrero. Y así empieza, con este letrero empieza el canto tercero. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va hacia el dolor eterno, por mí se va a la gente perdida. La justicia movió a mi hacedor, hízome la divina potestad, el saber sumo y el primer amor. Antes de mí no fue nada creado, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad toda esperanza los que entráis. Este es uno de los versos más famosos de la Divina Comedia. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Habla la puerta, sí. ¿no? Por mí, dice, ¿no? No quiere entrar nadie. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va hacia el dolor eterno, por mí se va tras la perdida gente, ¿no? Porque todo aquel que pasa esa puerta no vuelve más a salir. Más. Y lo hizo la divina potestad, o sea, fue creada por Dios, ¿no? Claro. Y dura eternamente. Sí, sí, sí. Bueno, son las características del infierno. Del infierno. Estas palabras de color sombrío las vi escritas en lo alto de una puerta, y yo le dije, maestro, duro es su sentido. Y él a mí, como persona experta, conviene aquí dejar todo recelo, todo miedo conviene quede muerto. O sea, ahora no vengas con que tenés miedo de entrar. Hemos llegado al sitio que te dije, en que verás la gente dolorosa que ya ha perdido el bien del intelecto. Interesante, porque el bien del intelecto es el sentido común, es la prudencia. Todo aquel que comete pecados graves, todo aquel que pierde la razón, entre comillas, claro, como se suele decir, sí, 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 pierde el intelecto, o sea, pierde la justa medida, claro, pierde la prudencia, pierde el sentido común. Diferenciar entre el bien y el mal. Exactamente. Y después de tomarme de la mano, no nos olvidemos que Virgilio es el guía, claro, con faz sonriente que me confortó, me introdujo en las cosas misteriosas. Y ahí, de la mano de Virgilio, que es su guía, empieza a describir lo que ve. claro. Allí suspiros, llantos y hondas quejas sonaban en el aire sin estrellas. ¡Qué oscuridad total! Tanto que ya al comienzo lagrimié, o sea, empezó la congoja profunda, ¿no? O sea, diversas lenguas, hablas horrorosas, palabras de dolor, gritos de ira, voces altas y roncas y palmadas hacían un tumulto, el cual rodaba siempre en un aura eternamente oscura, como arena en la racha turbulenta. Acá hay dos cosas importantes. Todo oscuro,
sin estrellas, porque es pecado. Claro. No está la gracia de Dios, es todo pecado, por lo tanto es todo oscuro. En el infierno va a haber toda oscuridad, en el purgatorio va a haber días y noches, y en el cielo va a ser todo luz. O sea, es la elevación también de la condena a la salvación a través de la luz, de la oscuridad a la luz. Claro, qué maravilla. Ese es un concepto importante, las luces. Y el otro concepto es que es un caos, está todo revuelto como un torbellino, porque no hay equilibrio, no hay razón, no hay orden, ¿no? No hay orden, todo es un torbellino. Y los gritos y las voces. Eso todo es tenebroso, ¿no? Y yo, de horror, la frente circundada, le dije: Maestro, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué gente es esta del dolor vencida? Y él a mí: tan miserable trato tienen las almas tristes de los hombres que vivieron sin loa y sin infamia. O sea, siempre vamos a ver en los cantos de la Divina Comedia cómo se presenta, se describe la situación. Dante pregunta: ¿quiénes son los que habitan este lugar? Y Virgilio que los presenta, ¿no? Estos son aquellos que vivieron sin loa y sin infamia, o sea, los tibios. Sí. Son los que vegetaron en la vida sin tener ideales y sin luchar por sus convicciones. Mezclado, sigue la descripción de Virgilio, mezclados se hallan al perverso coro de ángeles, ni rebeldes ni leales al Señor, y sí atentos a ellos mismos. Por no ser bellos los rechaza el cielo, y el infierno profundo los repele, pues cierta gloria sacarían de esto. O sea, no los quiere ni el infierno. Ni el infierno ni el cielo. No nos olvidemos de las palabras de Cristo: a los tibios los vomitaré de mi boca. Claro. O sea, está en el Evangelio eso. Sí. ¿Sí? Bueno, los que no son ni buenos ni malos y están ahí dudosos de cómo comportarse y no se juegan por nada, no están en este lugar. Por no ser bellos los rechaza el cielo, y el infierno profundo los repele, pues cierta gloria sacarían de esto. Y yo le dije: Maestro, ¿qué les es tan grave que hace que se lamenten con tal fuerza? Y él respondió: lo diré en forma muy breve. Esos no pueden ya esperar la muerte, y en su ciego vivir hay tal bajeza que cualquiera otra suerte les da envidia. O sea, ya no pueden esperar la muerte porque ya murieron. Claro. Pero están llorando la segunda muerte, que es la muerte a la vida sí, eterna. Claro, o sea, no a la vida eterna, la muerte a la gracia. Fama de ellos el mundo no conserva, compasión y justicia los desdeña. No hablemos de ellos, pues mira y pasa. O sea, ni vale la pena nombrarlos, son despreciables. Claro. No hablemos de ellos, dice Virgilio, mira y pasa. Claro. Yo, que miraba presto, vi una enseña que girando corría tan ligera que indigna parecía de hallar pausa. Y tras ella, tras una enseña, tras una bandera, claro, tras ella venía tal hilera de gente que jamás yo imaginara que la muerte abatiera en tan gran número. Tras de reconocer a varios de ellos, vi y conocí la sombra del que hizo por cobardía el gran renunciamiento. Una cuestión importante, queridos oyentes, en el infierno dantesco, y también va a estar en el purgatorio, hay una ley que se llama ley de contrapaso. A tal pecado, el castigo va a ser un castigo similar al pecado. claro. Para aquellas almas que nunca se jugaron por nada, ni persiguieron ningún ideal, ahora los hacen correr eternamente atrás de una bandera. La bandera es símbolo del ideal, Del ideal, claro, de las convicciones.
Entonces, como no lo hicieron en vida, eternamente tienen que correr atrás de una bandera y mientras tanto son aguijoneados por distintos insectos que los lastiman. Claro. ¿No? Para que no paren. Y Dante, en el medio de estas descripciones, siempre rescata un personaje. En general pueden ser personajes mitológicos, pero en general son personas históricas que vivieron en su época. Contemporáneos. Claro. Aquí ve a uno que por su cobardía produjo el gran renunciamiento y se refiere a un papa que se llama Celestino V. Sí. Celestino V era un ermitaño que vivía una vida totalmente contemplativa y fue nombrado papa. Y él no quería ser papa porque él no estaba preparado para gobernar la iglesia. Claro. Entonces renunció a su papado. Por primera vez en la historia. Después la segunda va a ser Benedicto, ¿no? Claro. Pero Dante lo culpa a Celestino V porque era un buen papa. Y con su renunciamiento asumió Bonifacio VIII, que no fue. ¿Qué fue mal? No era muy querido, ¿sí? Claro. Entonces, ahora Dante lo ubica en el infierno porque se portó mal. Y él lo quiere castigar. Entonces lo metió en el infierno de los indiferentes. Por falta de agallas. Por eso dice: comprendí pronto y tuve la certeza de que era la saeta de los viles, a Dios ingratos y a sus enemigos. Los tales desdichados, nunca activos, iban desnudos, muy aguijoneados por moscones y avispas que ahí volaban. Con sangre les bañaban todo el rostro, la que con llanto a sus pies mezclada, fastidiosos gusanos recogían. Y luego de mirar algo más lejos, vi gente en la ribera de un gran río, por eso dije: déjame, maestro, saber quiénes son esos y qué norma los hace por cruzar tan presurosos, según discierno en esta luz tan débil. Fíjense que ni siquiera nombra a Celestino V, porque estos son seres despreciables que no hay que nombrar. Claro, ignorarlos, ¿sí? Totalmente. Y todavía, fíjense que en estos primeros, en todo el infierno, todavía el alma está unida al cuerpo, o sea, están muy atados a la materia. Claro. Porque en el cielo va a ser todo espíritu. Todo espiritual. Pero acá todavía las condenas, los castigos... Son con el cuerpo. Son también. con el cuerpo, sí. Claro, y por eso corren detrás de la bandera. Y después de ver esa seguidilla de almas condenadas persiguiendo la bandera y siendo aguijoneados por distintos insectos, a lo lejos ve un río. Y acá tenemos otra referencia mitológica. Se refiere al río Aqueronte, que en la antigüedad clásica era el río que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Y el río Aqueronte había que pasarlo en un barco. Y ese barco era dirigido por un barquero. El barquero se llamaba Caronte, que era un viejo que tenía pelos lanudos, muy malo, y que llevaba las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Esa historia mitológica va a estar presente acá, porque Dante introduce elementos mitológicos grecolatinos y los enmarca dentro de la cultura religiosa católica. Claro. Bueno, entonces están ahí a la puerta, ¿no? Están a la orilla del Aqueronte. Pues dice, bueno, y le pide ver esas personas, ¿no? Y él me contestó: pues de ello tendrás cuenta, luego que detengamos nuestros pasos en la triste ribera del Aqueronte. Con la mirada avergonzada y baja, temiendo en el decir serle gravoso, dejé de hablar
hasta llegar al río. O sea, no quería ser molesto con Virgilio. Claro. Y en eso vi venir en una barca un viejo, en quien blanqueaba antiguo pelo, gritando: «¡Guay, oh almas pervertidas! No esperéis más volver a ver el cielo. Vengo a llevaros a la orilla opuesta, a la tiniebla eterna, al fuego, al hielo». Y tú, le dice a Virgilio, porque a Dante, Dante está vivo. Claro. Y tú, que eres aquí un alma viva, apártate de estos, que ya han muerto. Mas cuando vio que yo no me apartaba, dijo: «Por otra vía y otros puertos verás la playa, mas no aquí. Conviene que una tabla más leve te soporte». Una tabla más leve porque la barca lleva las almas condenadas, son pesadas, son digamos. muy pesadas. Y el guía, Virgilio, le dijo a Caronte: «Caronte, no te enfades. Tal lo quieren allá donde se puede cuanto se quiere». O sea, Dios lo determinó que sí, que podía venir Dante al mundo de los muertos. Así que no hables. Dios lo quiere así. Pero acuérdense que Virgilio nunca nombra a Dios. Entonces lo dice a través de un rodeo, de una paráfrasis. Por eso dice: del paraíso, «Tal lo quieren allá donde se puede cuanto se quiere». Claro, el paraíso. Claro. «Y ya más no preguntes». Las lanudas mejillas aquietáronse del barquero de ese lívido pantano, cuyos ojos las llamas circundaban. Mas esas almas, laxas y desnudas, cambiaron de color y tiritaron cuando captaron las palabras crueles. Maldecían a Dios y a su ascendencia, la humana especie y el lugar y el tiempo y el germen mismo de sus nacimientos. Luego se retrajeron todas juntas, gimiendo fuerte a la malvada orilla que espera a quienes el Señor no temen. Caronte, con los ojos hechos brasas, porque es medio demonio, ¿no? Es con ojos rojos. Caronte, con los ojos hechos brasas, mirándolas a todas las reúne, golpea con el remo a las remisas. Como revuelan las hojas del otoño una tras otra hasta que al fin la rama rinde a la tierra todos sus despojos, la simiente de Adán, similarmente, arrójanse a la orilla una a una a la señal cual ave a un reclamo. Está hablando de que las almas que están en esa barca son similares a las hojas del otoño, que caen muertas. Sí, sí. Así se alejan sobre el agua oscura y antes que bajen en el borde opuesto, nuevo tropel aquí pronto se aúna. O sea que incesante, la entrada al infierno es bastante populosa. Claro. El maestro Cortés me habló y me dijo: «Hijo, lo que en la ira del Señor se mueren, todos llegan acá de muchas partes y se disponen a pasar el río. Tanto ya la justicia los empuja que en ellos el temor se hace deseo». Miren, es muy importante este verso porque manifiesta que no es que Dios los envíe al infierno, sino aquellos que vivieron en la ira contra Dios y no aceptaron el amor de Dios. Dios es amor. Sí, sí, sí. Pero Dios salva a aquellos que le piden perdón, a aquellos que quieren estar con Él. Claro. Aquellos que no quieren estar con Él, no puede ayudarlos porque no hay un perdón de por medio. Dios perdona a todos, pero perdona a aquellos que le piden perdón. No, ¿cómo vas a perdonar a alguien que no quiere el perdón? O sea, necesita el perdón del otro, el pedido de perdón, ¿no? Claro. Y así es la justicia divina, que está bien planteada por Dante. Sí, sí, sí. Estaba pensando y sí.
Por aquí nunca pasa un alma buena, y si Caronte así de ti se queja, bien puedes entender lo que él ha dicho. Concluido esto, la campiña oscura tan fuerte retembló que del espanto la mente de sudor aún se me baña. La tierra lagrimosa soltó un viento que deslumbró con una luz bermeja, es una luz roja, manchada, ¿no? No es una luz diáfana, la cual me arrebató todo sentido y caí cual hombre a quien el sueño atrapa. O sea, medio como que se desmayó al ver todo esto. Bueno, damos por terminado el canto tercero. Bueno. Espero que no se hayan aburrido nuestros queridos oyentes, pero es una obra que no es fácil de leer, pero una vez que se descubre, se disfruta 1000 veces más. Sí. Así que no se me pongan temerosos los oyentes. Mejor que no. Que están preparados para esta empresa. Nada de tibieza. Nada de tibieza y nada de irnos para atrás, que sabemos que estamos todos preparados para escuchar los hermosos versos de Dante. Bueno, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Nos vemos el próximo viernes, entonces, o el siguiente.